La palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Efesios Efesios capítulo 5, versículos 25 hasta 32. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Oremos. Lord, Señor, thank you for this church. gracias por esta iglesia. Thank you for the grace you've shown this church Gracias por la gracia con la que envuelves esta iglesia and the grace that is now being dispensed out of this church. y la gracia que es llevada ahora fuera de esta iglesia. Lord, thank you that you have brought all of these people here together this morning, Señor, gracias por traer a todas estas personas aquí hoy juntas. and every one of them has things they're going through, Y cada una de ellas está pasando por cosas, has sins they may be dealing with, pecados con los que están lidiando, has suffering or struggles they may be experiencing, sufrimiento que puedan estar experimentando, big decisions or anxiety that they need to work through. grandes decisiones o ansiedad por la que necesiten pasar. And you've brought them here Pero los has traído aquí so that they can receive the food of your word para que puedan recibir la comida que es tu palabra, that nourishes their souls, que nutre nuestras almas, that can bring life que puede to traer their hearts. a nuestros corazones. And you can do miracles in the hearts of your people through the preaching of your word. Y puedes obrar milagros en los corazones de la gente cuando se predica. Lord, I ask that the preaching of the word this morning would produce worship. Te pido, Señor, que el predicar tu palabra produzca adoración esta mañana Would it produce fruit in our lives? o que produzca fruto en nuestras vidas. And Lord, would you strengthen us as a church and as individuals to be more like the Lord Jesus when we leave this place? Fortalécenos, Señor, para ser más como el Señor Jesucristo cuando dejemos esta iglesia. Lord, I also want to pray for our brothers and sisters in Mitu, Señor, también quiero pedirte por nuestros hermanos en Mitú, the church there that Walter and I visited in February, por la iglesia que el pastor Walter y yo visitamos en octubre, and for Servando, the pastor out in the jungle, y por el pastor que está allá, who is right now with his church in the jungle worshiping you. quien se encuentra en la selva predicando tu palabra, He- adorándote. they're worshiping the same Lord Y adoran al mismo Señor with the same word, con la misma palabra, with the same gospel, con el mismo evangelio and with the same uh,
worship that we have here today. con la misma adoración que tenemos hoy aquí. Lord, would we pray for the laborers who are in the jungle in Mitu? Señor, oramos por los obreros que están en las selvas del Metú. Would you bless their ministry? Bendice su ministerio. Lord, would you send laborers to help them? Señor, envía más obreros para ayudarle And would you strengthen the laborers who are already there? y fortalece a los obreros que están allí. en este Lord, we pray that our worship is pleasing to you here this morning, Señor, oramos para que nuestra adoración te complazca and that you would bless us through our worship. y que nos bendigas a través de esa adoración. We love you, Te amamos and we ask all of this in your Son, Jesus' name. y pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amen. Amén. Hermanos, buenos días. Bueno, cantábamos a personas de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz y hoy tenemos el privilegio de compartir con nuestros hermanos que hablan otro idioma y soñamos algún día también con tener entre nosotros a las familias y a los hermanos que son de Mitú y del Baupés y compartir aquí, que canten con nosotros y hablen en su idioma. Y anhelamos que la iglesia sea eso. Personas de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y lo que Dios está usando para cumplir ese propósito es seguir fortaleciendo esta iglesia. Y anhelamos que en el futuro el Señor nos bendiga con mucho más de lo que hemos recibido hasta ahora. Así que leímos el pasaje de hoy, Efesios 5. Y al parecer, cuando leímos Efesios 5, pensamos en que vamos a hablar hoy de matrimonio. Vamos a hablar de una esposa y un esposo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Estamos en una serie sobre iglesia. ¿Por qué introducen este pasaje tan marital? Pues seguimos en esta serie y la predicación del día de hoy va a estar orientada hacia entender la belleza y el valor de la iglesia de Cristo. Durante los 2 domingos en los que llevamos, el domingo hace 8 días y hoy, estamos intentando resolver esta pregunta. ¿Qué es la iglesia? Recibí sus mensajes, los leí, no los pude responder. Tengo la tarea de responder a cada uno. Y cada respuesta fue bastante hermosa, bíblica, nadie dijo nada herético, gloria a Dios. Y ahora queremos complementar cada una de las ideas que tienen en su cabeza con la palabra del Señor. Y hoy va a ser uno de esos complementos hermosos. ¿Qué es la iglesia? Y hoy vamos a estar viendo que la iglesia es la ayuda adecuada de Cristo. La iglesia es la ayuda adecuada de Cristo. Así que en las pantallas va a aparecer el propósito o el objetivo que quiero lograr con esta predicación. Y si lo pueden poner para que todos lo podamos leer. Y esto es lo que quisiera hacer esta mañana. Dejar en ustedes esta verdad. La iglesia es la ayuda adecuada de Cristo, su cuerpo y su amada novia, redimida por su sacrificio y destinada a ser glorificada con Él. Desde el Edén hasta la eternidad, Dios ha revelado su plan eterno de llenar la tierra con su gloria, a través de la unión de Cristo con su iglesia. Esto es lo que quiero enseñarles. ¿Cómo es que la iglesia es usada por Dios para llenar con su gloria a toda la tierra? Y a través de la predicación de hoy vamos a responder preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el lugar que ocupa la iglesia en el plan redentor de Dios? Y vamos a estar abordando este plan redentor desde el inicio, y por eso al inicio del servicio leímos Génesis capítulo 2. Y cómo Dios ha establecido a la iglesia y ha prefigurado a la iglesia a lo largo de la historia, desde Adán y Eva hasta nuestros días, para mostrarnos qué lugar ocupa la iglesia en el plan redentor de Dios. Y cómo es que este maravilloso plan se ha llevado a cabo y cómo es que nosotros hoy en día podemos ser parte de ese maravilloso plan. Y al final poder seguir respondiendo, ¿qué es la iglesia? Hace 8 días vimos parte de lo que la iglesia es y el valor que tiene la iglesia, pero también vimos el problema de nosotros como seres humanos. Y nuestro problema es que
el pecado venir a la raza humana distorsionó la manera en la que entendemos el mundo. Nuestros ojos han sido distorsionados, nuestra visión es distorsionada producto del pecado. Y eso es lo que no nos permite valorar la iglesia como lo que es. Y no solo la iglesia, sino la mayoría o casi todas las cosas importantes de esta vida. Entonces el hombre de alguna forma está condenado a valorar lo que no es importante y a no valorar lo que sí es importante. Y en ese sentido, para un hombre es más importante ver un partido de fútbol que pasar tiempo con sus hijos, que leer la palabra con sus hijos. Y ahí entiendes, cuando eso es una vida práctica en casa, que un hombre está más pendiente de un juego y está 2 horas frente a un televisor gritándole a personas que no le escuchan. Si eso es más importante que sentarte y ir al piso y abrir la Biblia y enseñar a tus hijos, entonces ahí entiendes la distorsión de los ojos. Ahí entiendes que valoramos lo que no es importante y no valoramos lo que sí es importante. Y aunque la iglesia es valiosa y lo más importante, y es muy importante hablar de la importancia de la iglesia, nosotros no lo vemos como importante debido a nuestra condición. Pero para todos los males que el pecado produce, el evangelio es la cura. Y el evangelio entonces restaura nuestra visión para que podamos ver la belleza y el valor de la iglesia. Y lo que quiero que ustedes y yo podamos ver hoy es que la iglesia es valiosa porque ella es la ayuda adecuada, o en términos de la Reina Valera, la iglesia es la ayuda idónea de Cristo. Ella es la iglesia, ella es la novia de Cristo. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer, tenemos 2 metáforas. Tenemos la metáfora del matrimonio y tenemos la metáfora del cuerpo. Espero que lo hayan podido notar mientras leíamos. Pablo parece que está hablando del matrimonio, pero realmente al final del pasaje nos dice que el misterio que él está abordando no es la unión del hombre y la mujer, sino es la unión de Cristo y su iglesia. Para Pablo es un misterio. Qué gran misterio que Cristo esté unido a la iglesia. Pero él quiere explicarnos ese misterio. ¿Cómo es que la iglesia y Cristo están unidos? Y lo que encuentra Pablo y el Espíritu Santo para ayudarnos a comprender la unión de Cristo con su iglesia es el matrimonio. Y aquí entendemos algo importante. El matrimonio fue instituido por Dios para prefigurar o representar o reflejar en parte la unión de Cristo con la iglesia. Esa es la importancia del matrimonio. Ese es el propósito del matrimonio. Tratar de reflejar el misterio de la unión de Cristo con su iglesia. Y en la metáfora del cuerpo, lo que Pablo está diciendo es que todo esposo que se casa con una mujer debe ver a su mujer como su propio cuerpo. Ella es su cuerpo. ¿Y qué es lo que hace toda persona saludable, racionalmente saludable con su cuerpo? Lo cuida, lo sustenta. Y la instrucción entonces para los esposos, y aunque esta es una prédica de Cristo y su iglesia, va a haber demasiado daño colateral. Daño colateral no. Va a haber demasiada instrucción a esposos y esposas. Así que la idea de Pablo es, si ella es tu cuerpo, ¿qué haces tú con tu cuerpo? Lo sustentas, lo cuidas. Pero Pablo quiere solo decirnos eso para reflejar algo más. Y es que el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Y qué hace Cristo con su cuerpo? ¿Qué es la iglesia? Pues Él nos dice qué es lo que hace. La sustenta, la cuida, la alimenta por su palabra. La santifica. Es más, estuvo dispuesto a padecer en su propio cuerpo para poder hacer de la iglesia su novia. La otra metáfora es el matrimonio. Y en el matrimonio lo que se nos quiere dar a entender es la unidad de Cristo con su iglesia. En la metáfora del cuerpo se nos quiere mostrar el compromiso de Cristo para cuidar y sustentar la iglesia. Y en la dinámica del matrimonio o en la metáfora del matrimonio se nos quiere dar a entender el compromiso que tiene Cristo con su iglesia, la unión de Cristo con su iglesia.
Y entonces usa este pasaje que alguna vez hemos escuchado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Y los dos serán uno. Así que Pablo usa la metáfora del matrimonio en el que dos personas dejan de ser dos y se convierten en una para decirnos que ese es el tipo de unión que tiene Cristo con su iglesia. Cristo está unido a su iglesia de esa forma. Cristo y su iglesia son uno solo. Y eso significa que el compromiso fiel de Cristo por su iglesia es inmenso, es eterno. Cristo amó a su iglesia, su novia, la unió a Él por su sacrificio y la está santificando para Él mismo. Cristo compró a su iglesia, ella es de Él, es su cuerpo, así que Él la cuida como a su cuerpo. Y hermanos casados, ese es el estándar para nosotros los esposos. Se te pide que vivas así. Mira cómo Cristo conquistó, compró, y ahora que es propiedad de Él, mira cómo Él cuida, sustenta, santifica, prepara, ama a su iglesia. Así es como tú debes amar a tu esposa. Esposa, si no estás siendo amada de esa manera, ora al Señor. Señor, haz de mi esposo un hombre que pueda amarme como Cristo amó a la iglesia. Ahora, si pensamos bien, eso es una gran dignidad, ser la esposa de Cristo. Esa es la dignidad de la iglesia. ¿Qué tan importante es la iglesia? Bueno, déjame decirte algo. Ella es la novia de Cristo. Piensen en eso por un momento. ¿Qué pudiera ser más importante y digno en este mundo que eso? ¿Hay algo más importante en el mundo que la novia de Cristo? ¿Pueden entender la dignidad de lo que eso significa? Y nosotros podemos medianamente entenderlo cuando decimos ella es la esposa del presidente de los Estados Unidos. O ella es la esposa de tal personaje increíble. ¡Wow! Pero nosotros, como iglesia, somos llamados la novia de Cristo. Y esa es la dignidad de la iglesia. Somos de su propiedad, le pertenecemos a Él. Y quiero que podamos ir al inicio de todo, porque Pablo cita el inicio de todo. Pablo dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y eso nos hace pensar, bueno, estas palabras yo las he escuchado antes en algún lado, y entonces tenemos que irnos allá, a donde Pablo fue para citar este momento. Y eso se encuentra en Génesis capítulo 2, verso 18 al 24. Lo podemos leer, dice así: entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este texto se entiende mejor ahora que sabemos que la iglesia es la novia de Cristo. Pero déjeme acercarlo un poquito más al texto, porque no solamente la iglesia es la novia de Cristo, sino que Cristo es el nuevo Adán, es el segundo Adán. Y quiero que podamos abordar esta temática del segundo Adán, porque es importante para entender que los propósitos de Dios se cumplen. Una de las cosas que generalmente suceden en nosotros cuando leemos Génesis
es que nos asombramos de lo que pasa en capítulo 1 y capítulo 2, y todo es tan maravilloso, están en el jardín de Edén, ambos están felices de estar juntos y todo es bueno y Dios se pasea por el atardecer del jardín. Pero en un momento llega el capítulo 3, el hombre y la mujer pecan. Ahorita voy a explicar un poco más eso. ¿Y qué es lo que sucede? En un momento todo se derrumba. El hombre y la mujer son desterrados, la presencia del Señor es quitada de ellos, viene la muerte, luego viene Caín a matar a Abel, luego la maldad se aumenta y todo llega a un clímax en el que Dios dice, la maldad de los hombres se ha aumentado tanto que llegó hasta el cielo. Y entonces viene el diluvio. Y parece que todo se resetea, solo 8 personas sobreviven y todo vuelve a empezar. Y nuevamente Dios les dice qué es lo que tienen que hacer. Y prácticamente son las mismas palabras que se le han dicho a Adán. Y tú lees eso y dices, wow, parece que Dios perdió. Parece que Dios fracasó en su plan. Parece que Dios no cumplió su propósito. El hombre y el diablo, la serpiente antigua, lograron estropear el plan de Dios. Esa es la sensación que te da leer Génesis. Y luego casi que todo el Antiguo Testamento es una decepción constante del hombre fallando, fallando, fallando. Y tú terminas el Antiguo Testamento diciendo, bueno, ¿dónde está el poder de Dios y la fidelidad de Dios? Este pueblo está disperso por el mundo y no le obedecieron. Parece que Dios fracasó en su intento. Pero cuando lees el Nuevo Testamento te das cuenta que esta historia no había sido completa. Y no podemos leer la Biblia como un pedacito y un pedacito. Necesitas leerla toda para entender todo lo que está pasando. Y te das cuenta que Dios no fracasó, que su plan se está cumpliendo. Y cuando lees que Jesús nace de una virgen y empiezas a leer el Nuevo Testamento, la esperanza empieza a nacer de nuevo. Es como, wow. Y de repente llegas a Apocalipsis y te das cuenta que Dios cumplió su plan. Ahora, nosotros estamos en la mitad de esa historia, o quizás un poquito más adelante de la mitad. Y yo quisiera que cada uno de nosotros pudiera entender qué lugar ocupamos nosotros en esa historia maravillosa en la que Dios va a cumplir sus propósitos que anunció desde el principio hasta el final, y cómo poder disfrutarlo y cómo eso le da dignidad a la iglesia. Así que permítanme repasar un poquito más detenidamente esa historia que les dije en un minuto. Pues, hermanos, el primer Adán, que viene de Dios, fue formado del polvo de la tierra, recibió el aliento de vida. Y Adán recibió un mandamiento de parte de Dios. Adán recibió una orden, una instrucción. Y lo que Adán recibió es el mandamiento que todos los seres humanos tenemos que tener en mente, porque esto es lo que Dios quiere que los seres humanos hagan. Y quiero que vayan a Génesis capítulo 1, verso 26 al 30. Génesis capítulo 1, verso 26 al 30 dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, presten atención a esto, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre todos los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie y de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Y luego en Génesis 2, 16 al 17, Dios les advierte. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Así que en la creación del hombre, Dios estaba pensando en un gran plan.
Y en estos cortos versículos Dios nos da su plan supremo. Y quiero que veamos estos 5 puntos de cómo es su plan. El primero es, el plan de Dios es que el hombre porte la imagen de Dios. El inicio de este pasaje dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién está hablando? Dios. Dios que es uno solo, pero coexiste en 3 personas. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así que el primer propósito era que el ser humano portara la imagen de Dios. No se dijo esto a nada más. No se le dijo esto a ningún animal. No, se le dijo esto al hombre. Así que el hombre porta la imagen de Dios. En segundo lugar, el propósito del hombre es, de Dios para el hombre es que el hombre ejerza dominio sobre la creación. Él desea que el hombre pueda sojuzgar la tierra, junto con Dios, gobernar y reinar sobre toda la creación. En tercer lugar, el propósito de Dios es que el hombre multiplicara esa imagen en más seres humanos. Si ustedes tienen mi imagen, yo quiero que ustedes multipliquen esa imagen, que se reproduzcan, que se multipliquen para que la imagen que yo les he dado llene toda la tierra. Así que entendemos que si Adán, que recibió este mandato, estuviera solo, no hubiera podido llevar a cabo este preciso propósito. Adán llevaba la imagen de Dios. Adán ejercía dominio sobre la creación. Pero Adán no podía multiplicar esa imagen, la imagen del ser humano, en el resto de la tierra, porque estaba solo. Y él mismo se dio cuenta. Todos los animales tenían su ayuda adecuada y él no. Así que Dios crea a Eva y con ella la ayuda adecuada para que Adán pudiera multiplicar la imagen de Dios en más seres humanos. En cuarto lugar, el propósito de Dios era que el hombre extendiera el jardín del Edén a toda la tierra. Recuerden que el jardín del Edén era un lugar en donde Dios habitaba con el hombre, un lugar en el Edén era un espacio grande, el jardín era un espacio más pequeño. Y lo que Dios deseaba era que el hombre trabajara, labrara la tierra, sirviera como sacerdote de el jardín del Edén, que si ustedes notan el lenguaje de Génesis, es muy parecido a un santuario. Esto era como un templo. Todas las imágenes que aparecen ahí son muy similares a un templo. Lo que Dios deseaba era que Adán sirviera en el templo, se multiplicara, tuviera hijos y empezara a extender los límites del jardín hasta convertir toda la tierra en el jardín que está llena de la gloria de Dios. Ese es el propósito de Dios. Ese era el propósito de Dios con Adán. Y eso nos lleva al último, y es que la tierra fuera llena de su gloria y de su imagen. Y que el hombre habitara en paz con él y lo disfrutara por siempre. Esto fue lo que Dios tenía en mente. Los voy a crear, les voy a dar todos los árboles del campo, todo lo que necesitan. Voy a darle una ayuda idónea a Adán, van a multiplicarse, van a tener hijos. Sus hijos van a portar mi imagen, ellos van a multiplicarse también. El jardín se extenderá y se extenderá hasta los confines de la tierra. Guarden eso en la cabeza. Y un día, si eso progresa, toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Al final de todo esto, de estos propósitos, Dios le dice al hombre, disfruta, ahora disfruta. Te he dado toda la creación. Te he dado una esposa, una ayuda adecuada. Te he dado propósito. Te he dado qué hacer, te he dado trabajo. Ahora, ¿qué debes hacer? Disfruta de todas estas cosas, pero hay algo sobre lo que no tendrás dominio. Un árbol del que no podrás comer, porque si lo haces, morirás. Y adivina qué hizo Adán. 1,000,000 de árboles, hermanos. Hermosos, deliciosos, todos los frutos, todo. Uno solo. Dios dijo, de este no. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Si tú deseas conocer
y saber lo bueno y lo malo y tener ese nivel de sabiduría, aquí estoy yo para eso. No comas de él. Así que Adán no cumplió el plan. Comió del árbol. ¿Y quién fue quien le dio de comer del árbol? La ayuda adecuada. Así que la ayuda adecuada dejó de ser ayuda adecuada y se convirtió en una provisión de pecado. Le ayudó a pecar. Lo indujo, fue tentada. Y ella perdió el propósito por el cual había sido creada. Ella había sido creada para ayudarle a Adán a cumplir los propósitos de Dios. Estos 5 propósitos que yo les acabo de dar. Y ella no cumplió con su papel. Ahora, ¿por qué ella no cumplió con su papel? Porque Adán no cumplió con el suyo. Porque Adán no la cuidó. ¿Dónde estaba Adán cuando una serpiente se acercó a su esposa? Algunas mujeres responden ahí. Pues si era como mi marido por allá sentado en el sofá. No. Y hermanos, así que vemos que el primer Adán falló en cuidar y sustentar a su esposa. En consecuencia, su esposa fue tentada. En consecuencia, su esposa abandonó su llamado de ser ayuda adecuada y se convirtió en la piedra de tropiezo para él. Y entonces, en consecuencia, cuando Adán peca, no cuando Eva, cuando Adán peca, condena a la raza humana a la condenación en la que todos nacemos. Y por esa razón es que Adán prefigura a Cristo. Es decir, cuando hablamos de prefiguración nos referimos a que la Biblia anticipa cosas que va a revelar en el futuro. Y lo hace a través de lo que los teólogos llaman tipos. Y entonces Dios iba revelando sus propósitos a través de tipos. Y decimos, esto era tipo de Cristo. Como por ejemplo, el derramamiento de sangre de corderos era tipo de la sangre de Cristo. El sacrificio de corderos prefiguraba el sacrificio de Cristo. Pues Adán es un tipo de Cristo y prefigura a Cristo porque en Adán todos los seres humanos fueron condenados. Pero en Cristo, hermanos, así como los actos pecaminosos de Adán tuvieron consecuencias sobre todos los seres humanos, asimismo la obra de Cristo tiene consecuencia sobre toda la raza humana. De esa forma entendemos que Cristo es, como Pablo lo dice, el segundo Adán. El primer Adán falló en cuidar su esposa, en cuidar su huerto, pecó y fue destituido de la gloria de Dios y en consecuencia todo el mundo cayó a condenación. Pero Dios, inmediatamente el hombre pecó, sembró una semilla de promesa y dijo a la mujer cuando le estaba dando su maldición: en tu simiente, de tu simiente herirá a la simiente de la serpiente. Todos sabemos que las mujeres no tienen semillas, ¿verdad? Los que tienen semillas son los hombres. Las mujeres no tienen simiente, son los hombres los que tienen espermatozoides, lo que produce es otros seres humanos. Así que cuando le dice en la simiente de la mujer, es un lenguaje extraño. Miren, la mujer no tiene simiente. Pues bien, se refería al momento en el que el Espíritu Santo iba a descender con poder sobre María e iba a traer una simiente que no era de hombre, sino de Dios. Esa fue la simiente de la mujer. Y Dios prometió que iba a traer un segundo Adán para hacer nuevas todas las cosas. Pero entre el primer Adán y el segundo Adán hubo una gran historia que llamamos el Antiguo Testamento.
Y en ese Antiguo Testamento lo que Dios hace es tener una relación con un pueblo en particular, con una familia en particular y con una nación en particular. Lo que hace Dios es iniciar un plan para restaurar al hombre. El hombre se corrompió y ahora Dios, después de haber descansado, ¿recuerdan ustedes que cuando creó todo al séptimo día descansó? Él entró en su reposo, pero cuando el hombre pecó, Dios nuevamente se puso manos a la obra e inició su trabajo de redención hasta el día en el que Cristo ascendió a los cielos y se sentó. Y hoy en día está sentado a la diestra del Padre en su reposo y nos llama a nosotros a entrar a su reposo. Pero todavía no llega ese día. Así que Dios se levantó y empezó a trabajar. Una de las cosas que hizo fue traer un diluvio y nuevamente preservar una familia y darle estas mismas instrucciones. A Noé se le dijo prácticamente las mismas palabras. Multiplícate, llena la tierra, sojúzgala. Dios estaba renovando el pacto, Dios estaba reafirmando el pacto con Noé. Y de la familia de Noé deberían venir la esperanza para el mundo, pero ¿qué pasó con los hijos de Noé? Dos de ellos se corrompieron, ¿verdad? Bueno, uno en particular. Pero Dios de uno de ellos hizo una familia. Y entonces aparece en escena un hombre llamado Abraham, un pagano a quien se le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y esta frase que deben anotar ahí, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Recuerdan el propósito inicial? Que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Bueno, ahora Dios le está diciendo a un hombre anciano, con una esposa anciana y estéril, que sus hijos van a llenar la tierra y van a bendecir la tierra. ¿Qué haces, Dios? ¿Cómo así que un hombre de casi 100 años con una mujer ya anciana son la esperanza de los planes de Dios? Era mejor una pareja joven, pero no, él llama a Abraham y le dice a este hombre, de tu descendencia. Y pensábamos, wow, viene el hijo de Abraham. Buenísimo. ¿Y qué hizo Abraham? Tuvo un hijo con su empleada. Mal, Abraham. Y entonces parece que otra vez Dios le era estorbado su plan, pero aún así nace el hijo de la promesa, Isaac. Y después de Isaac nace Jacob. Entonces tenemos una familia, la familia de Israel. Esta era la familia con la que Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Y después Dios hace un pueblo de esta familia. Ahora ya no es solo una familia, ahora van a ser un pueblo que va a bendecir a todos los pueblos del mundo. Y ese pueblo se llamaba Israel, que fue el nombre que Dios le puso a Jacob después de haber peleado con él. ¿Y qué hizo este pueblo? Bueno, estos eran 12 tribus. Este pueblo era una familia bastante conflictiva. A uno de sus hermanos menores lo metieron en una cisterna, lo vendieron como esclavo y le dijeron al papá que las fieras se lo habían comido. ¿Esta es la familia con la que Dios va a cumplir los planes de llenar la tierra con su gloria? Y sí. Pero Dios usa la maldad y la tragedia del ser humano para salvar a su pueblo. ¿Qué hizo Dios con José? Siendo esclavo, se convirtió en príncipe que al final trajo salvación a su pueblo, porque su pueblo no podía morir. Si moría su pueblo, ¿qué pasaba? Moría la promesa. Así que Dios iba a cuidar a su pueblo para cuidar su promesa. Ellos son un pueblo, pero luego tienen que convertirse en una gran nación y así lo hacen. Y entonces aparece el primer rey de Israel, David, y hace una gran nación. Ahora son una familia, son un pueblo y son una nación. Y David entonces llega a la tierra prometida, el pueblo de Israel se convierte en una nación, tienen un rey. David es el que más engrandece el reino. Lleva el reino a ser el más grande,
en la historia de Israel. Fueron una gran nación. Salomón, mira, las demás naciones venían para ver lo que Dios estaba haciendo en Jerusalén. Eran días de gloria, hermanos. Pero a Salomón se le dio por tener 900 mujeres. Mal Salomón. Y el que debía cumplir el plan, y mira, David había dejado todo listo. Había paz con los enemigos. Tenías cómo extenderte. Salomón era la persona más sabia porque había pedido sabiduría y Dios le dio sabiduría. Y aún así, la persona más sabia, con todos los recursos, siendo rey de la nación de Dios, lo estropeó todo. No le podemos pedir mucho a nuestros gobernantes, hermanos. Y entonces, la desesperanza vino, el reino se divide. El pueblo y la nación que ahora estaban en la tierra prometida que tanto habían soñado estar, son dispersados, salen de Israel. Y ahí, dispersos por el mundo, siendo esclavos de otras naciones. ¿Esa era la imagen? ¿Eso era lo que Dios quería? No. Dios quería que este pueblo se agrandara y que las naciones vinieran, pero ahora este pueblo se redujo y fueron dispersos y estaban por todas las naciones, pero como esclavos. ¿Cómo estaba la imagen de Dios en ellos? Distorsionada. Ellos no estaban siendo luminares en el mundo, estaban siendo vergüenza en el mundo. Y Dios entonces, por medio de sus profetas, anuncia al segundo Adán, la llegada del segundo Adán. Y llega Cristo, anunciado, y al final, por fin, nace en Belén de Judea, de la tribu de Judá, un pequeño pueblito de la tribu de Judá. Nace en medio de un pesebre. Todo lo que no esperábamos. No nace en el palacio real, no nace en un pesebre. E inicia una nueva historia. El segundo Adán viene entonces a establecer la nueva creación de Dios. Porque la primera creación de Dios la estropeó el primer Adán. Y toda la creación fue sometida a vanidad producto del pecado de Adán. Y aunque este paisaje es hermoso y podemos ver las montañas y los árboles y todas estas cosas son tan bellas, hermanos, esto es nada. Esto perdió su valor, fue sujeto a vanidad. El pecado corrompió la creación misma. Y por eso la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Así que la primera creación se perdió y está camino a el fin. Está camino esta creación a el fin. No hay quien pueda salvar a este mundo de su colapso. El fin del mundo se acerca. Claro que sí. Y esa es una gran noticia para los que creemos en Cristo, porque si este mundo acaba, quiere decir que Dios va a hacer una nueva creación, en donde Él es el Adán de Dios, el Hijo de Dios, y se le ha dado una ayuda adecuada a Él. ¿Y quién es esa ayuda? ¿Y quién es la iglesia? Todos los que creen en Cristo, la comunidad de creyentes bautizados que confiesan el nombre de Cristo. Ahora estamos ahí en el medio, no hemos llegado al final. Pero esa es en gran medida la iglesia. ¿Pueden entender un poco la dignidad de la iglesia a la luz de esto? Esa es la iglesia. La ayuda adecuada del segundo Adán con la que Dios va a hacer una nueva creación. Hermanos, qué privilegio pertenecer a esto. Qué privilegio ser llamados la novia de Cristo. Es un privilegio maravilloso. Ahora, no somos la ayuda de Cristo porque sí o porque lo hayamos decidido, sino que a través del pasaje de Efesios 5 nos damos cuenta que Él mismo fue quien nos santificó. Y la idea de esto es la siguiente. Los miembros de la iglesia al final son hijos de Adán. Dios no hizo nuevas mujeres, Dios no tomó el cuerpo de Jesús y empezó a ser miembros de su cuerpo.
literalmente, pero sí espiritualmente. Y por esa razón es que decimos somos miembros de Cristo, así como la mujer decía, como Adán dijo. ¿Qué dijo Adán? Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿La iglesia qué es? Somos su cuerpo. Esto es fácilmente lo que Cristo podría decir de su iglesia. Ellos son hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ellos son míos, ellos son mi cuerpo. No nos nombró mujer, nos nombró la iglesia. Esta es mi iglesia, mi amada iglesia. Ella es mía. Lo más cercano a que la mujer salió de la costilla del hombre es cuando el Señor Jesús al final en su muerte, su costado es abierto y sale agua y sangre. Esa agua y sangre simboliza la purificación para todos los miembros de la iglesia. Dios sabía que nosotros ya existíamos, hermanos, éramos seres humanos, corrompidos, dañados por el pecado. No iba a crear algo nuevo, sino que Él iba a restaurar lo que ya estaba creado. Él iba a restaurar al ser humano caído. ¿Y qué era lo que iba a hacer? Agua y sangre. Él iba a purificar a su iglesia con su propia sangre, con su propia vida. Y ahora tenemos a un segundo Adán que tiene que casarse o que tiene que comprometerse a amar a una mujer que no necesariamente es hermosa, pura y santa como la que se le dio a Adán. A Adán se le dio una mujer pura, santa, perfecta. Estaban ambos desnudos. Ellos estaban en medio de un jardín hermoso. Y Adán recibió a su mujer así. Pero, ¿cómo estaba la iglesia antes de conocer a Cristo? Una imagen maravillosa de esto es Oseas. A Oseas ¿alguien recuerda la historia de Oseas? Un profeta al que se le pide ir a tomar como esposa a una prostituta. Eran tiempos difíciles para ser profeta en Israel. Tú eras profeta y de repente el Señor se te aparecía y decías, así dice el Señor, ve y toma a una prostituta y hazla tu esposa. Wow, Señor. Wow. Oseas hace caso. Todavía no nos ponemos de acuerdo, los estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo, si esta mujer ya era prostituta cuando él la desposó o si se convirtió en prostituta luego de que él la desposó. Pero cualquier caso es igual de terrible. Ahora, lo que el Señor quería decirle al pueblo de Israel a través de esto es, ustedes se han prostituido, yo los he amado, yo los compré para mí, yo los libré de Egipto, los saqué de Egipto con mano poderosa, los hice míos y ustedes ¿qué hicieron? Se fueron tras sus amantes. ¿Y quiénes eran sus amantes? Los ídolos, los dioses paganos. Y el lenguaje que usa Dios es grotesco y siempre está relacionado con la idea del matrimonio, de la unión sexual. Y entonces Él los condena y les dice, ustedes han dejado de amarme y se han entregado a sus pasiones deliberadas con sus ídolos. Pero Dios le dice a Oseas, ve y tráela de nuevo. Conquístala. Tráela nuevamente a casa. Y Oseas, ¿qué tenía que hacer? Bueno. Y el Señor dice, así haré con mi amada. Y parecía que se refería a Israel, pero ahora que entendemos el cuadro completo, nos damos cuenta que esto es lo que Cristo vino a hacer. Él vino a amar a una prostituta. Y eso suena feo, ¿verdad? ¿Suena feo? Pero él, ¿qué vino a buscar? Cuando él dice, él vino a buscar a salvar lo que, porque los justos no tienen necesidad de médico. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar, como Oseas que fue a buscar. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Así que noten el contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. Y noten el amor de Cristo por su iglesia. Él estuvo dispuesto a venir a rescatar a esta mujer que estaba envuelta en sus delitos y pecados, muerta en sus idolatrías y en su paganismo. Y Él vino a morir y a dar su vida, su propio cuerpo, para rescatarla, para comprarla, para decir, ahora tú eres mía y de aquí en adelante yo te voy a cuidar, te voy a sustentar. No como el primer Adán que abandonó a su esposa, no, él está dispuesto, comprometido a cuidar su cuerpo hasta el día final. Pero no solo eso, no es solo una relación de amor que dice y fueron felices por siempre, no, no, no. Cristo ha hecho esto porque Cristo como ser humano va a cumplir el propósito de Dios con los seres humanos. Cristo va a cumplir lo que Dios le mandó a Adán que hiciera. ¿Y qué fue eso? En primer lugar, recordémoslo. ¿Cuál era el propósito de Dios con los seres humanos? Que llevaran su imagen. Y cuando Cristo se hace hombre, ahí vemos la imagen del verdadero ser humano. Este es realmente un ser humano. Un líder sufriente, paciente, amoroso. Es un hombre en todas las palabras. Es el estándar de masculinidad. Si tú quieres saber qué es un hombre, mira a Cristo. Eso es un hombre. Mujer, si tú estás buscando, yo quisiera, y hay hombres que te pretenden, lo que tienes que ver es a Cristo y su carácter y ver cuál es el que mejor se alinea a eso. Ah, que me habla bonito, es tan especial. Eso no importa para nada. ¿Ama a Dios el Padre como Cristo amó al Padre? Bueno, no voy a seguir ahí porque me enciendo. Vamos para atrás. Ya, vamos para atrás. Así que Cristo amó al Padre de esa manera, entregando su cuerpo para redimir a la iglesia, que son los seres humanos que confían en Él, y restaurar en los seres humanos la imagen que el pecado distorsionó. Es lamentable que tengamos imágenes del ser humano tirados en el piso por sobredosis de drogas, cortados sus brazos y raquíticos en el piso en las calles de Nueva York, por ejemplo. Y tú dices, wow. Pero aún así, esta persona conserva dignidad porque todavía, a pesar de que está completamente opacada, todavía conserva la imagen de Dios en él. Y Dios desea restaurar en todas las personas, no importa cuál sea su condición, la imagen de Dios en él. Y es lo que Dios ha hecho conmigo. Él ha restaurado su imagen en mí. Yo ahora he sido restaurado por Él y hoy soy un humano restaurado. Era un humano corrompido en el pecado y ahora soy un humano restaurado. Y un humano que está siendo restaurado porque su obra continúa y con la esperanza de que un día seré un humano completamente restaurado. Esa es la esperanza que tenemos los creyentes. Así que con esto en mente podemos ahora pensar que lo que Dios va a usar para cumplir su propósito con los seres humanos es una familia, un pueblo y una nación, tal como lo hizo en el pasado, solo que ahora son la iglesia. Por eso la iglesia se le llama la familia de Dios. Por eso la iglesia se le llama pueblo de Dios. Por eso la iglesia se le llama nación santa de Dios. Ya no por apellidos, por linajes. Mi papá es judío, mi abuelo es judío. No, ya no por eso, sino como un linaje escogido. Todos nacidos de Dios por la fe. Así que esa es la distinción, la dignidad de lo que la iglesia es. Pero deben ustedes pensar, y aquí viene lo práctico porque esto parece mucha información y no ha habido mucha práctica, pero aquí viene lo práctico. Y es, ¿qué es lo que tú piensas acerca de la iglesia cuando piensas en la iglesia? Porque hermanos, no valorar lo que somos como iglesia, en algún sentido puede llegar a ser pecaminoso.
irrespetuoso, irreverente frente a Dios. Menospreciar la iglesia de Cristo. Menospreciar su cuerpo. Menospreciar el objeto de su amor. Y yo conozco muchos supuestos cristianos que dicen, yo amo a Jesús, pero no me gusta la iglesia. ¿Cuánta gente usted ha conocido así? ¿Algún día usted fue esa persona? Me encanta la iglesia, me encanta Dios, pero la iglesia... Y eso es como cuando llega un hombre y dice, bro, nos encanta que vengas, pero tu esposa, déjala en casa, por favor. No la traigas. Y claro, hermanos, la iglesia, ¿cómo es la iglesia? Claro, la iglesia es la novia de Cristo, pero en la práctica, ¿cómo luce la iglesia? Imperfecta. Somos una mujer bastante complicadita, ¿verdad? Somos como la villana de las películas mexicanas. No somos muy agradables, ¿cierto? Es como, wow, el Señor, un hombre puesto en su sitio, maravilloso, respetuoso, tal, y llega su esposa. Uy. Y a veces producimos vergüenza al nombre de Cristo, ¿no es así? ¿Cuántos escándalos? ¿Cuántas? Pero hermanos, nuestra esperanza no está en que la iglesia sea perfecta, nuestra esperanza está en que Cristo ha decidido cuidar, sustentar y santificar y purificar su iglesia para presentársela a Él mismo un día santa, pura y sin mancha. Esa es la esperanza de la iglesia. Una iglesia saludable no es una iglesia en la que todo está bien. Una iglesia saludable es una iglesia que entiende que Cristo la está santificando y es evidente que Cristo la está santificando. Y en esto es importante la confesión de pecados, la disciplina y temas que vamos a estar viendo durante los próximos domingos. Porque ¿cómo santifica Dios su iglesia? Exponiendo el pecado. No puede ser que la iglesia permanezca en pecado. Necesita ser confrontada por medio de la predicación, la exhortación, el discipulado, el ministerio unos a otros. A través de todas estas cosas, cada miembro de la iglesia es usado por Dios para santificar la iglesia. Una palabra, una oración, una exhortación. Ayer un hermano de la iglesia se acercó a mí y me dijo, mira, yo vi esto, mi esposa vio esto, esta actitud en ti. Quiero saber qué es lo que hay en tu corazón porque podrías no ser saludable. Háblame de esto. Ah, qué hermoso eso. Que alguien tenga la libertad de acercarse al pastor y decir, hay algo que no luce bien y no quisiéramos que tú como pastor te desviaras. Y ten en cuenta que te estamos viendo. ¿Necesitas ayuda? ¿Tienes problemas con eso? ¿Está todo bien? Y es como, wow, Señor, gracias. Este es tu cuidado. Así Dios cuida de su iglesia. Y así nosotros los cuidamos a ustedes. ¿Cómo estás? Hemos visto esto. ¿Qué está pasando con esto en tu vida? Y nuestro ministerio es lo que Dios usa para santificar a su iglesia. Por esa razón, y aquí terminamos, lo que Dios va a hacer con su iglesia es santificarla hasta el día final. Él lo va a hacer. Y para eso, para que entendamos cuál va a ser el final de eso, quiero que se pongan en pie y vamos a leer Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, verso 6 hasta el verso 9. Y si usted puede en su casa leer Apocalipsis 19, 20 y 21 con esta nueva comprensión, yo le aseguro que usted ahora va a entender un poquito más Apocalipsis. Pero leamos solamente estos versículos. Dice así: Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado, y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo:
escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, bienaventurados los que están invitados a las bodas. La pregunta es, ¿estás invitado? Porque bienaventurados los invitados, pero ¿y qué de los que no están invitados? ¿A dónde van a estar los que no están invitados? ¿A dónde van a ir los que no están invitados? Y hoy el Señor te invita a ser parte de su novia, de la iglesia que Él está restaurando. Y si su invitación es eficaz, no vas a poder resistir su gracia y vas a tener que vivir para Él, sí o sí. Ya no más para ti mismo. No se puede vivir para sí mismo. Ahora Él desea hacer de tu cuerpo y de tu vida un especial tesoro, siendo parte de su iglesia. Y Él está dispuesto a cuidarte, a protegerte, como nadie lo ha hecho en el mundo. Él está dispuesto a entregar, ya lo hizo, estuvo dispuesto a entregar su propio cuerpo. Y tú no vas a encontrar un amor más grande que ese en la vida, jamás. Nadie, ningún hombre te va a amar de esa manera, nadie lo va a hacer. Él está comprometido a cuidarte, a sostenerte hasta el día final. Bienaventurados los que son invitados, son escogidos para este día. Y hoy tienes la oportunidad de recibir su llamado y pensar, ¿qué es de mi vida si no estoy invitado? Pero también alegrarte, ¿qué es de mi vida si sí lo soy? Pues bienaventurados, porque esperamos ese día. Y así termina Apocalipsis diciendo lo siguiente, capítulo 22 de Apocalipsis, verso 17, verso 16 y 17. Apocalipsis 22, 16 y 17 dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Padre, como iglesia, hoy decimos, ven, Señor Jesús. Somos tu novia, somos tu especial tesoro, somos tu cuerpo. Somos tu iglesia. Nos arrepentimos, Señor, porque menospreciamos lo que somos. Y no vivimos a la luz de lo que somos. Creemos que nuestras vidas todavía nos pertenecen y olvidamos que tú nos has comprado a precio de sangre y que ahora somos tuyos. Y que ahora tú cuidas de nosotros como tu propio cuerpo. Ahora estás unido a nosotros como uno solo. Padre, por favor, santifica tu iglesia y santifícanos por medio de tu palabra. No permita, Señor, que el pecado persista en medio de nosotros. Y trae salvación a aquellos que no te conocen. Trae salvación a aquellos que hoy han sentido sed por primera vez y que puedan tomar gratuitamente del agua de la vida y con ella en sus corazones estar listos para ir un día a la ciudad celestial, a nuestra verdadera nación, al mundo nuevo que tú estás creando para que nosotros vivamos en él. Llámanos, Señor. A aquellos que no te conocen, llámalos al arrepentimiento y a la fe y a beber de esta agua por primera vez. Y a quienes ya creemos en ti, llámanos a atesorar lo que somos como iglesia. Llámanos, Señor, a medir el compromiso que tenemos contigo, a corresponder al gran amor con el que nos has amado, con un compromiso serio y real. Te lo pedimos, por favor, Señor. No queremos, Señor, nosotros vivir informalmente contigo. No queremos vivir como en unión libre. Realmente queremos estar comprometidos, como tú lo estás, con nosotros y vivir para ti. Y que nuestros cuerpos sean usados por ti para llevar la gloriosa gloria. Ah, Señor, úsanos para que nuestros cuerpos lleven la imagen y el mensaje del Evangelio a toda la tierra. Y un día, Señor, veamos que gente de toda lengua, tribu y nación canten, Santo, Santo, Santo
y tu gloria sea llena, y la tierra sea llena de tu gloria. Así te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.